Buenos días, es viernes 29 de octubre, y estamos analizando la semana política con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola Omar, buenos días. Y buenos días también a amigas, amigues, amigos de Crónica Digital, al Café Crónica Digital, por cierto. Y aquí estamos, pues, dispuestos para la conversación. Sí, mira, hoy día voy a partir de una manera que no lo había hecho nunca y lo hago por la siguiente razón. Y yo creo que si le tuviéramos que colocar un nombre a esta, hoy día a este programa, indudablemente tiene que ver con el concepto de la salvación y de los salvadores de la patria. Entonces, digo lo siguiente, recordemos que en el principio fue el contubernio por un lado de genocidas y saqueadores, junto a quienes estuvieron dispuestos a blanquear ese proceso de acumulación manchada con sangre. Tómese nota que en el inicio de todo está la negación. Se necesitaron informes, testimonios de los propios criminales, investigaciones tardías, condenas y cárceles especiales como la de Punta Peuco para que la sociedad chilena comenzara a tomar conciencia de la magnitud del horror. 48 años después, una candidatura de derecha reivindica y manifiesta su admiración por personajes como el reo rematado por delitos de lesa humanidad como Miguel Krasnov. Ningún medio de prensa de los llamados serios ha preguntado al simpático candidato si estaría dispuesto a aplicar el indulto presidencial a ese tipo de criminales. En ningún debate se le ha consultado si valida o no sus dichos del año 2017, donde dice que no cree de lo que se le acusa al señor Krasnov, en el contexto de que su admirado militar nuevamente es condenado junto a otros violadores de derechos humanos ahora, hace pocos días atrás. La sociedad chilena ha manifestado de distintas formas en estos años su repudio a la dictadura y sus atrocidades. El cruzado Kast pretende transportarnos en su maquinación discursiva a los tiempos de la Guerra Fría, al oscuro expediente de la doctrina de seguridad nacional, a la peligrosa idea de un Salvador para Chile. Quise partir de esta manera porque consideré que la situación política del país se está fraguando algo que realmente puedo considerar que es peligroso, y no solamente peligroso desde un punto de vista cultural y político, sino que también porque hay señales que apuntan hacia una derecha que está dispuesta a tomarse el líquido que los convierte, ¿no es cierto?, a salir de Mr. Hyde y convertirse a convertirse en este caso en Mr. Hyde, ¿no? Y salir del Dr. Jekyll. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Yo, Omar, yo creo que, bueno, yo comparto, por cierto, lo que tú planteaste al comienzo. Me parece que es un dato de la realidad bien importante. Yo creo que en estos días han ido ocurriendo circunstancias, porque son circunstancias que tienen que ver con un periodo histórico que se nos viene encima de una manera muy intensiva, muy intensiva. Yo creo que, lo he dicho en otro espacio esta semana, que el mito, porque nunca existió, y estoy hablando en el sentido negativo del mito, porque hay mitos muy significativos y muy trascendentes, hay otros que no. En este caso, el mito de la centro derecha o de la derecha democrática se desploma por sí mismo. Creo que esa es una evidencia, y eso a mí me parece que es bien significativo, puesto que la transición, el pacto transicional en Chile de los 90 en adelante, tiene a lo menos dos componentes sustantivos. Uno es la llamada centroizquierda,
que, como bien dice Tomás Mulián en su libro Anatomía de un mito, que impactó bastante en Chile, una de las cosas más fuertes, más cualitativas, que tiene como característica el pacto transicional es que fuerzas que apoyaron y fueron parte del proceso que construyó la unidad popular desde la izquierda y luego resistieron en contra de la dictadura desde la izquierda, abandonaron la doctrina socialista histórica, la socialdemocracia histórica, se subieron arriba del caballo del neoliberalismo, de la democracia planetaria, del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, y fueron parte también sustantiva de este pacto transicional. Y esto es bien importante, Omar, porque no solo la UDI, no solo Renovación Nacional y lo que viene después se autodefinen como derecha democrática, derecha liberal, en fin, un montón de cosas más, sino que este otro sector les apalanca, los reconoce, los impulsa, que por esa vía va a encontrar la solución al fin de la historia en el Chile real, a la democracia con la caída de los socialismos reales. Y bueno, el resultado de todo eso se está viviendo hoy. ¿Y por qué se está viviendo hoy? Porque los procesos sociales, como decía Allende, no se detienen con las armas. Tenía toda la razón. Es muy fuerte esa frase porque es muy dura, pero es verdad. No lo detuvieron. Entonces, en algún momento, en la acumulación de fuerzas, siguió adelante, porque viene la revuelta de los pingüinos, vienen los paros de trabajadores del carbón, tú recuerdas, vienen los movimientos feministas, las comunidades mapuche. O sea, aquí nunca el pueblo dejó de luchar y de resistir esta lógica tan elitista, tan transversal, que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. Y finalmente viene el 2011 y viene el estallido que le llaman la rebelión popular que sigue, hace una nueva constitución. Esto es lo que está cursando en este momento. Y yo encuentro súper coherente lo que está haciendo la derecha. Audaz, inteligente, táctica y estratégicamente. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, tienen plena conciencia de que tienen que derrotar, enfrentar y neutralizar a este componente de sujeto popular, sujeto político más débil de mi punto de vista, más fuerte es el sujeto popular en este momento, con algunas precariedades si uno pudiera considerarlas, pero es el sujeto popular el que está empujando con toda su diversidad. El sujeto político, digo, los partidos de izquierda, que llego hasta los partidos del Frente Amplio, porque más allá ya la cosa está en disputa, es una cosa tensionada, pero no se ve que de ahí todavía surja algo que vaya efectivamente a ir a la lógica de seguir en la construcción de este sujeto político, interactuando con este sujeto popular que ha estado en las calles, que estuvo en el plebiscito, en fin. Entonces creo que lo que está haciendo la derecha en sus variantes diversas es articularse para enfrentar esta situación y salir adelante. Entonces creo que va a ocurrir lo que formalmente ocurrió en elecciones pasadas. Cuando Kast no pasaba a segunda vuelta, él no se demoraba mucho en ir a respaldar formalmente y de fondo a Piñera. Sí, él lo ha hecho ya varias veces. Ese no es el problema. Aquí quien quiera mostrar como que hay una derecha media liberal democrática y otra derecha dura, yo creo que no está mirando el cuadro real. Y lo que ha hecho Sichel en los últimos días, claro, porque él sigue obviamente defendiendo su perfil de un candidato que le puede capturar votación a la democracia cristiana. Él va a seguir hasta el final en eso. Él no va a aflojar. Pero él ya dejó claro y explícito que si no pasa en segunda vuelta, su candidato va a ser Kast. Y lo que está ocurriendo entre las fuerzas políticas que lo respaldan es que están explicitando lo mismo. Mira, yo creo que el error de algunos analistas, pienso con mucha humildad, es que creen que la pelea entre Sichel y Kast todavía está dura. Yo no creo eso. Yo creo que la verdad es que la decisión tanto del sector que apoya a Kast como el sector que apoya a Sichel es que se dan cuenta que se necesitan más que nunca
que no tiene ningún sentido que uno baje su candidatura en pro del otro ahora, pero que sí en segunda vuelta unan fuerzas desde el punto de vista político electoral. Y creo que eso le da la potencialidad de pretender conquistar el gobierno de Chile, ni más ni menos. Porque, claro, hay encuestas que son bastante truchas, Sí. pero los estudios que están mostrando ciertas realidades, lo que fijan es que allí hay posibilidades de que efectivamente sean altamente competitivos. Las cifras lo que muestran es que Kast incluso está empezando a tratar de entrar con su planteamiento en sectores, bueno, el mundo evangélico está con él, el mundo evangélico más conservador, más ortodoxo, en fin, no sé, pero el mundo evangélico, estamos hablando del mundo evangélico real, el territorial, el que vive en las poblaciones. Pero también hay un intento de Kast en estos días de empezar a avanzar hacia el mundo del adulto joven de los segmentos populares. Entonces está creciendo, esto es lo que quiero decirte, man, está creciendo, no está estancado, sigue creciendo. Y yo creo que eso deja en evidencia que en el campo de las oposiciones, el espacio llamado de centro izquierda, especialmente preconfigurado en la candidatura de Jasna Proboste, persiste en tratar de mostrar al sector Aprodignidad y la candidatura de Gabriel Boric como un sector capturado por el Partido Comunista, o sea, en el fondo metiéndole miedo a un segmento de votantes que les simpatiza a Gabriel, les simpatiza a Prodignidad, pero tal vez tienen como cierta inquietud, temor que el Partido Comunista, en fin. Entonces, yo creo que, claro, ella lo hace porque con eso piensa que puede que algún votante del Frente Amplio, de Aprodignidad, o algún indeciso, o votantes de Sichel, pudieran mirarla como la posible candidata para las presidenciales, pero yo tengo la impresión que ya esa tendencia tampoco se va a dar, digamos. Yo tengo la impresión también de que aquí hay elementos que pareciera ser que no van a variar. Yo creo que a todas luces vamos a tener cierto, salvo que haya una sorpresa todavía, quedan días como para que ocurran algunas sorpresas, pero en el cuadro, en la cuenta de caja de hoy, por decirlo de algún modo, Gabriel Boric y José Kast estarían pasando a segunda vuelta. En ese sentido, sí creo, y yo asumiendo lo que tú estás diciendo, sí yo creo que hay algunos sectores dentro de la misma derecha que igual les es complicado votar por ese discurso de Kast. Ahora yo no creo que ese mundo de la derecha, tal vez ese mundo de la derecha se va a quedar en su casa, tal vez, no lo sabemos, tal vez. Como tal vez también puede ser que algunos sectores ciertos sectores de la democracia cristiana también se queden en su casa, que no se sienten interpretados por ninguna de las dos candidaturas, colocando que el escenario es ese, ¿no? Colocando que el escenario es ese. Sin embargo, para mí el tema de fondo es que son dos mundos, dos formas de entender el país que están muy contrapuestas, pero que además de eso, aquí hay un sector que está dispuesto a exacerbar todo tipo de diferencias. Aquí hay un sector que está diciendo que quiere venir y eliminar un número importante de trabajadores públicos. Aquí hay un sector que está diciendo que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. Aquí hay un sector que indirectamente está diciendo que está dispuesto, ¿no es cierto?, a seguir teniendo presos a estos jóvenes de la revuelta, pero está dispuesto a dejar libre a los criminales de lesa humanidad. Ese es el discurso que está de fondo. Eso es lo no dicho. Eso es lo no dicho o no expuesto de la manera más clara y más directa. Y creo que en ese sentido, tal vez la candidatura de Proboste se equivoca, porque lo que debiera ser, y en eso yo concuerdo con Alberto Mayol,
más bien es arrinconar a Kast, arrinconarlo en su sector y mostrarlo lo que es, en el sector de la derecha a la que pertenece, y por tanto de cerrar las puertas hacia un discurso de centro. Porque el tema de Provost en este momento no es Boric, porque tiene a Kast antes. ¿Necesita bajar a Kast? Es muy difícil, Es Omar, muy sí, pero difícil, es muy es muy difícil. Yo difícil. creo que O es sea, casi yo creo imposible. imposible, yo creo que ya no, No lo yo creo hace. que no, y lamentablemente, lamentablemente yo creo que lo que se configuró, porque ya es una configuración, salvo, insisto, que las encuestas estén totalmente equivocadas, pero totalmente. Claro, y yo creo Pero que lo hay que otro se elemento que hay que configuró, añadir, Juan Andrés, disculpa, es que en esta pasada, en todo este proceso de crisis, fíjate que aquí mueren las primarias como factor político, porque dos fuerzas que usaron las primarias no las respetaron, porque a claro, Rincón la bajaron, porque a Sichel le hicieron, ¿no es cierto?, el recorte de caja que tenían que hacer, según ellos. Esa es la situación. yo creo que, sí, yo creo, Omar, que lo de Sichel, mira, a mí trato de analizar el cuadro Uh primero -huh. antes de construir una opinión, pero a mí me da la impresión de que Sichel es el último esfuerzo de la derecha que le había sido exitoso, porque objetivamente, Omar, la democracia cristiana ha perdido 1,5 millones de votos desde Sí, el 2000 en adelante hasta hoy, que se le han ido a la derecha, no se claro. le han ido a la izquierda, se le han ido a la derecha. Y en medio de esa ida está Adolfo Saldívar, que fue presidente de la DC, está Jaime Rabinet, que terminó siendo ministro de Defensa de Piñera, líderes históricos. Ojo a Eso Santa explica, Cruz, eso explica los dos Santa Cruz, gobiernos de Piñera. sí, pues el PRI. Santa Cruz, que es el jefe político de todo este experimento, es un histórico dirigente demócrata cristiano. Y Mariana Elwin anda por las mismas, en fin. Entonces, lo que te quiero decir es que en medio de ese trasvasije de votación hacia la derecha, estoy hablando de 1,5 millones de Uh votos, -huh. votos que se fueron hacia la UDI, hacia RN, hacia Evópolis, en fin, todo ese mundo, yo creo que lo que ocurre allí es que desde la derecha percibieron que podían seguir en ese camino y ya desplomar cualquier posibilidad de una, entre comillas, porque aquí los mitos sirven para tergiversar las realidades también, Claro, para en el fondo fortalecer la idea de que la centro derecha, incluida la DC, está en la derecha, no está en la centro izquierda, no está en la concertación, en fin. Bueno, Chaulson terminó allá, Brunner terminó allá, Tironi es un destacado columnista del Mercurio. O sea, Fernando Flores terminó siendo asesor de Piñera. Entonces, no cerremos los ojos. O sea, yo creo que hace rato que este proceso a la derecha le ha logrado réditos políticos y electorales importantes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esto como que se desestabilizó. Lo que pasó fue que ante la emergencia de este sujeto popular diverso, heterogéneo, que irrumpe en las calles, que son millones en las calles, que van expresándose en las elecciones, con todas las diversidades y con todos los errores, lo que tú quieras, pero que empieza a agarrar esta expresión que tiene hasta hoy, yo diría que eso es lo que desestabiliza, eso es lo que se desestabiliza el proceso que el rostro más emblemático, más carismático era Sichel hasta hace un tiempo atrás. Eso es, no es otra cosa. ¿Por qué? sí, Porque si hubiera aparecido en los 90 o en el 2000, cuando no había nada de esto otro, yo te doy por hecho que habría sido un candidato fantástico para la derecha versus la concertación que ya venía cuesta abajo en la rodada. sí. ¿Me Ahora entiendes? Entonces, la pregunta que es una pregunta ética, y las preguntas éticas siempre son complejas dentro del mundo de lo político, es si esos sectores que acompañaron, ¿no es cierto?, todo este proceso de transformación
que en el fondo fueron parte del gobierno de Piñera, que han sido parte, ¿no es cierto?, de la discursividad del mundo de la derecha, de esta derecha que estaba ampliándose, entre comillas, hacia el centro. Si esos sectores van a venir y van a colocar su ficha y van a colocar su rostro con José Cast y con lo que implica José Cast. Porque esa es la pregunta de fondo y eso, es lo que vamos a ver, ¿no? Y a lo mejor va a ser así. Ahora, y a lo mejor va a ser así. Lo que pasa, Omar, es que yo encuentro súper necesaria esa pregunta, pero hay que responderla con realismo. Mira, pero por supuesto. Yo creo que yo por lo menos he tenido acceso y he estudiado los análisis que ha hecho el PNUD sobre cómo vota la gente en este país. Y otros más, y la verdad es que esta lógica de la centro izquierda, la derecha no calza. O sea, piensa tú que una parte importante del votante de Beatriz Sánchez, que votó por Beatriz Sánchez en primera vuelta, en segunda vuelta votó por Piñera, no por Guillermo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo si son Beatriz? Bueno, pero lo que hay que explicarse es el comportamiento del votante, pero no caricaturizarlo ni fachos pobres, porque al final tú cierras de una manera tautológica la posibilidad del análisis. Y ahora pasa lo mismo. El voto líquido, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué yo te digo, veo con altísima preocupación el fenómeno Kast? Porque Kast ya, digamos, más que ordenar, Kast ya es el candidato de la derecha y del gran empresariado. Mira, en días se vino abajo esta idea que andaba dando vuelta de que los grandes empresarios iban a apoyar a Proboste, se vino abajo. Porque al final los empresarios están preocupados de que no se les dé vuelta todo lo que han hecho desde el golpe en adelante, los 90 en adelante, con gobiernos como el de Lagos, que lo aplaudían de pie, literalmente lo aplaudieron de pie, literalmente, no estoy inventando. Las concesiones, las cosas, ¿me entiendes? O sea, todo aquello. Ellos ya entraron en la preocupación, porque ellos leen, pues ven. Uno podrá tener discrepancias con algunos aspectos del programa de Apruebo Dignidad, pero en lo sustantivo es un programa que va a intentar quitarle poder económico a la oligarquía. Sí, eso es, o sea, con reforma tributaria, con los temas para enfrentar los temas medioambientales, en fin, hay varios aspectos que yo creo que la oligarquía empresarial, la gran banca, los ve con altísima preocupación. Y por cierto, con política socialdemócrata, que también hay que decirlo. Con política pero mira, pero yo... Sí, o sea, pero a mí me parece que está bien porque es lo que hay. No, si sabéis lo que pasa, Omar, que yo ahí, espérate, ¿a qué me refiero? Yo estoy tratando de interpretar el comportamiento del gran empresariado, ¿sí? No el de otro sector. Porque yo creo que se equivocan quienes piensan que el gran empresariado en algún momento miró hacia Yarno Proboste. Yo creo que se equivocaron. Lo que está demostrando la realidad es que el gran empresariado está muy preocupado de que ojalá acá se afirme, crezca, vaya para adelante, y van a conversar con él y van a ver las formas de... Pero esa es su ecuación, ¿no? La ecuación que en algún momento alguien pensó que podía ser Sichel, yo creo que está bastante despejada para el gran empresariado. Sí, puede que haya algún en algún momento lo intentaron. Evidente, claro, pero se dan cuenta que fracasó, que es un proyecto fracasado, o sea, de acuerdo a las encuestas, ¿me entiendes? Lo que no quita, insisto, Mar, no quita que Sichel va a seguir haciendo campaña, porque Sichel no tiene ningún problema en entenderse con la UDI, con Kast en segunda vuelta. Sichel no va a volver al redil de la centroizquierda y de Proboste. No va a volver si es Kast el que pasa a segunda vuelta. No va a volver a ese, por la sencilla razón que esa ecuación se rompe no producto del pacto transicional, lo rompe este otro factor que emerge. Te insisto en ese punto. Por supuesto. Este otro factor que emerge, porque este otro factor es el que pone en peligro el sistema de ellos, el que construyeron de los 90 en adelante, al que le dieron... Mira, si hay algo que yo te digo pesó en el famoso Acuerdo Nacional por la Paz, tanto de derecha como tanto concertación y de alguna manera el Frente Amplio, pero tú recuerdas que ahí es donde el Frente Amplio se divide.
Ahí es donde el Partido Humanista, Acción Humanista, Izquierda Libertaria y otras fuerzas más se retiran del Frente Amplio. Pero ahí lo que primó fue el miedo a este plebeyada que... Claro, fíjate la imagen que estoy compartiendo. En el fondo es eso. Esto es lo que se claro, les cae. Esto es lo esto que es, se les pues, cae. esto Eso es. es, Eso es. esto es. Y el terror de venir y tener que volver a negociar, en definitiva, las condiciones políticas y económicas, es lo que los tiene reaccionando de esta manera y es lo que los hace volver, ¿no es cierto?, a esta idea nada menos que de esto, Así es, del Salvador de Chile. Y el Salvador de Chile, ¿no es cierto?, tiene este rostro. así es. Y carga con ese peso, por cierto, también discursivo, porque también Mira, hay que yo aclararlo. creo que a mí voy a agregar un elemento que es altamente preocupante, creo yo. Uh -huh. Desde los 90 en adelante, efectivamente, yo creo que la concertación y algunos partidos de la concertación fueron abriendo camino a un entendimiento de alguna manera doctrinal, de alguna manera utilitarista, en fin, con las Fuerzas Armadas. Cerrando, acuérdate, la mesa de diálogo, cerrando los procesos, en fin, tratando de articular altos mandos más vinculados no al pinochetismo, sino Uh -huh. que a la lógica estratégica norteamericana, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de otra Sí, cosa, con fuerte inversión, ojo, fuerte cuestión que para las Fuerzas Armadas es clave, fuerte inversión al interior de las Fuerzas Armadas, una fuertísima inversión. Y yo creo, Omar, que todo eso, que tuvo sus ciertos efectos, a mí me da la impresión que en este momento está girando. Y yo tengo la hipótesis de que el alto mando, incluido el ejército, está girando hacia un entendimiento con la derecha. Pero cuidado, porque alguien me dice, pero si nunca han sido... No, cuidado. Yo creo que hay que mirarlo con atención, porque si uno mira el diseño estratégico de la campaña comunicacional en la cual está el ejército, está particularmente la Armada, y los demás lo siguen, va en esa dirección. Va en esa dirección, la defensa de la bandera, ahora darle toda una épica a la intervención militarista brutal que están haciendo en territorio mapuche. En fin, yo digo esto porque creo que esto es un giro que hay que observarlo, porque en algún momento yo creo que efectivamente la concertación o algunos partidos de la concertación eh, generaron esta dinámica que, insisto, no es más ni menos que lo que estoy diciendo, es decir, una concepción militar de subordinación profunda a la hegemonía militar norteamericana en la región, una concepción de unas Fuerzas Armadas que no tienen que desgastarse en la intervención política, sino que en la construcción profesional, con esta doctrina, cuidándose de ser factor que los debilite desde el punto de vista de la involucración en violaciones a los derechos humanos, porque al final quedan solos, porque al final, en fin, hay una serie de cosas ahí que dan vuelta que son bien extrañas, pero de alguna manera eso fue una cierta contención, insisto en este punto, con concesiones como la mesa de diálogo, donde ha permitido que muchos violadores a los derechos humanos queden impunes, digamos, y sigan impunes, donde ha permitido que el pacto del silencio siga adelante, es decir, sigue adelante el pacto del silencio, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas lograron cosas que para ellos les permite cierta estabilidad y defensa institucional en el marco de justificar el golpe de Estado y justificar la dictadura, de eso estamos hablando. En ese contexto, mi impresión es que hoy día hay un giro hacia los partidos de derecha y en particular hacia un cierto respaldo a la lógica de Kast. Insisto, sí. la bandera. Ahora,
vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se produce esto? Porque aparece y emerge este sujeto popular que empuja hacia una nueva constitución, que dice que a lo menos en Chile hay varios pueblos, por lo tanto hay varias banderas, que se pidió el monumento a Baquedano, que en otras plazas echaba abajo estatuas de Pedro de Valdivia, porque esto ocurrió en muchas ciudades Sí, de Chile, sí, en muchas. Entonces creo que ese es un componente que hay que analizarlo en su mérito, porque de mi punto de vista es real. Si uno mira la campaña en redes sociales, que obviamente está articulada institucionalmente por las Fuerzas Armadas, es impresionante. Es impresionante. Estamos hablando de Twitter, de Facebook, de TikTok, de todo, ¿no? Y esto viene ya hace algún tiempo, por sí, lo tanto es algo bastante sí, planificado y sistemático. es una campaña sistemática, planificada, donde están todos esos medios, donde además de eso se utiliza la fake news, se utiliza, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, de tergiversar la realidad al máximo, de interponer un enemigo, un adversario, y más que adversario, un enemigo imaginario, de hacerlo crecer supuestamente, de generar un terror, y estamos hoy día, y estamos hoy día en esto, y tenemos una sociedad, ¿cierto? Un conjunto de, un pueblo que está ahí a la deriva, entre comillas, viendo qué es lo que ocurre, viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Y tratando de saber por qué Derroteros va a ir escogiendo su camino, su vida. Y entonces se le ofrece un cierto orden, que es el orden a partir del terror, y eso lo quiero dejar muy claro, y eso lo reafirmo, es un orden a partir, ¿no es cierto?, de la persecución, es un orden que va a venir a partir, ¿no es cierto?, de la negación. Y por Así tanto, es, que es un orden en donde todo lo que se hizo para intentar romper la Constitución del 80, porque en el fondo, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Si en el fondo lo que se está discutiendo para la gente común y corriente es que dentro de una mirada las colusiones van a continuar y nadie las va a tocar. La del gas, la de la farmacia, la de los pollos y todas las que se pueden inventar y decir, todas esas van a seguir. Y ahora, además de eso, respaldadas, ¿no es cierto?, por un señor que además viene y dice que viene a salvar Chile. Y yo no sé a qué Chile viene a salvar. Evidentemente que viene a salvar a un Chile. Sí, al Chile el 1%. A ese Chile sí lo viene a salvar. claro, mira, yo creo, Omar, que a mí lo que me parece que puede definir el Uh -huh. proceso es que Apruebo Dignidad se consolide como la fuerza que da certidumbre a las transformaciones que con tanta Sí, urgencia las mayorías nacionales piden, porque son mayorías nacionales, estamos hablando de mayorías nacionales, no estamos hablando de minorías. O sea, los que están supuesto. planteando que se acabó el sistema de pensiones con la AFP es la mayoría nacional, cuando los que están hablando de que es necesario un país plurinacional y pluricultural son las mayorías nacionales. Los que están hablando de nueva constitución son el 80% del país, o sea, de eso yo no creo que... Ahora, lo que pasa es que estos sectores, tanto de la derecha como de la concertación, tratan de aminorar el efecto de las mayorías nacionales. Porque ellos Claro, construyeron de los 90 en adelante un sistema político de contención sobre la base de una élite. exacto. Eso es el punto de referencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que me preocupa de esto? Me preocupa de esto, por un lado, digo que creo que es bastante factible el potenciamiento y el incremento de la probabilidad como sector que es capaz de generar las transformaciones que en Chile se necesitan hacer y que no se han hecho, y que está unido y que ha demostrado que tiene unidad. Por eso le sean tanto con el PC. Por eso a mí me preocupa lo de Proboste. ¿Me entiendes? Porque después ya, claro, tiene que decir sí, pero nosotros fuimos también parte de la nueva mayoría y ahí trabajamos con el PC. Tiene que decir algo así, pero yo creo que su minuta fue orientada en esta otra dirección. Entonces, a ver, ¿dónde voy yo? Voy a lo siguiente, o sea, ¿qué va a hacer el Partido Socialista, el institucional, el PPD de lo que va quedando de institucional, el radical de lo institucional? ¿Qué van a hacer en segunda vuelta?
¿Le van a empezar a poner condiciones a Boris? ¿Lo van a empezar le van a empezar a pegar patadas en las canillas? ¿Le van a empezar a decir que tiene que hacer una coalición donde el Partido Comunista tiene que poco menos que transformarse y no sé, pues, no dejar de ser el monstruo atávico y ser, no sé, una ovejita blanca, una ovejita roja, simpática? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no pasaron a segunda vuelta? Y desde una cierta pequeñez política van a intentar influir en disminuir la necesidad de las transformaciones, porque ahí, pues, Omar, es donde a mí me vuelvo a la preocupación del análisis. Porque si los votantes que están jugándose por Apruebo Dignidad y por sus candidatas y candidatos y por Gabriel Boric ven que en segunda vuelta Gabriel Boric se va a empezar a juntar, como lo hizo Guillermo, con Vitar, con Paula Narváez, hasta ahí llegaron. O sea, yo te digo, ahí hay un votante que no va a ir a votar por Gabriel Boric en segunda vuelta. Porque esos son los símbolos de los 30 años. No son otra cosa. O sea, cuando alguien dice, oye, la gente tiene miedo a que va a perder tales o cuales cosas. A ver, claro, hay gente que hay que decirle, mira, sabes tú que los disensos de género, los disensos en derechos humanos, claro que van a perder si Kast es presidente de Chile. Obvio que van a perder. Obvio que van a perder. Claro que van a perder. ¿Van a perder los que están peleando por un sistema previsional distinto? Claro que van a perder. Pero también pierden con Proboste, pues. Claro. Porque Proboste tiene en su línea programática una línea de continuidad que es muy clara desde el punto de vista del proyecto concertacionista y la administración del neoliberalismo. Entonces yo creo que por decirlo así, en la sutileza, se están jugando cuestiones muy de fondo. Yo espero, de verdad espero que en el caso de los partidos de la concertación prime el sentido histórico de lo que significa respaldar completamente, no con condiciones, no exigiendo ministerios, no apelando a de que el riesgo, que Chile, que aislado, puros fantasmas y monstruos, porque no es que Gabriel y la polarización, oye, si nunca ha sido gobierno a prueba de dignidad, el Partido Comunista realmente nunca ha sido gobierno, fue parte de un gobierno y fue muy poco incidente en el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, mira, Omar, es lo mismo que hacen con el tema de la violencia. Oh, que la violencia. Pero no se hacen cargo que de los 90 en adelante han sido gobiernos, la concertación y la derecha. Y ocurre que en los gobiernos de la concertación y la derecha se han producido los grandes problemas de migración, se han producido los grandes problemas de narcotráfico y bandas armadas en territorios. Los portonazos, la violencia delictual siguen subiendo. ¿Y le echan la culpa a quién? ¿A quién? Si ellos han sido gobierno. Entonces una esquizofrenia viene perversa, porque te crean un clima de inseguridad, pero que los responsables no son ellos, y ellos son. Ellos no han estado a cargo de las políticas públicas durante todo este tiempo. Obvio. Ellos son. Ellos son. Nadie más. Cuando Abbott, jefe del Ministerio Público, dice hace unas semanas atrás que está alarmadísimo porque en Chile están operando a lo menos 2 carteles muy poderosos provenientes de México, y entonces uno dice, bueno, pero si lo dice este gallo, no sé, Piñera va a salir de nuevo, voten por la derecha porque les vamos a... Oye, si viene diciendo eso, mira, la derecha usó como bandera de la batalla contra el narcotráfico y la delincuencia desde el 95, 96 en adelante, nunca más la soltó. Y ha sido 2 veces gobierno. Y mira, y la concertación por las mismas. Por las mismas. Entonces yo creo que a la ciudadanía hay que hablarle claro, en el sentido de decirle, miren, ¿saben qué? No es que nosotros no nos hagamos responsables, es que no podemos hacernos responsables de algo que no hemos tenido ni una posibilidad de influir, lo que es ninguna. Son muy pocos los poderes que han podido influir para sopesar esta brutal política pública que ha permitido que en Chile campeen las bandas armadas, el narcotráfico, ¿no? El mercado de las drogas. De eso yo siento que hay una complacencia y una complicidad de los medios hegemónicos, mientras están en estos días, hablaba con Ana Magría Gasmuri ayer,
metiendo preso, procesando, gente que incluso por razones de salud comprobadas tienen su matita de marihuana en la casa, Omar. Entonces es de verdad violento, porque mientras procesan y meten preso a una persona que comprobadamente por razones de salud tiene una matita de marihuana en su casa, el alcalde de Mulchen ayer en la red denuncia que el juez está dejando libre a todos los narcotraficantes de la zona. A los grandes narcotraficantes, o sea, los tipos que andan por ahí por las carreteras, se mueven para allá y para acá. Entonces uno dice, bueno, chuta, la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda ha entregado una cantidad de antecedentes respecto de tarjetas, casinos, inmobiliarias, bancos, donde hay lavado de dinero. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos, no estamos hablando de centenares, de miles. Entonces, y ahora tratan de decir como que son, oh, la polarización, ¿me entienden? Sí, sí, yo tengo la Bueno, impresión de que estamos en una situación que es de gran desafío para los sectores que quieren transformar el país. Y estos desafíos son nacionales y son internacionales. Y creo que las 3 semanas que quedan van a ser clave, muy importantes, así es. muy importantes, muy relevantes. Se van a definir en los territorios y en realidad se van a decidir en toda la geografía, real o virtual. Así es. Ese es el escenario que tenemos. Y es el momento en donde, bueno, la gente que tiene que salir a dar su opinión también. Y esperemos Así que es, sea Omar. así, y esperemos Muy que sea bien. así, pues. Ya Bueno, pues, dejamos hasta dejamos hasta aquí el programa el de hoy, poema. ¿no? Y el Sí, por poema. supuesto. Mira, Estamos a la ahora que hace espera del tanto gran calor, poema. Sí. allá que hace tanto calor y estamos en periodo de sequía, yo creo que a veces uno espera y piensa, por lo menos los que venimos del sur, cuando llueve, cuando llueva. Una estrella asoma a lo lejos, tiene la esperanza de posarse en mis ojos. Extiendo una mano y seco el rostro a la luna. Una palabra golpea mi pecho, desplegando el desierto sobre mis canas. Llueve y no hay paraguas para impedir el látigo de los grafemas sobre mi espalda. Un río cruza mi patio, me sumerjo en el caudal de voces antiguas. Tengo tatuado nombres en mis brazos, nombres para el olvido. Cabalgué con ellos hasta cuando la brisa de los sueños cedió su lugar al temporal de las pesadillas. Llueve otra vez y la ciudad se vuelve amigable, como el silbido en la montaña, como tus ojos cuando llego tarde. Llueve y tu espalda se pierde por calle Moneda. Recojo una lágrima de las mejillas de una ventana y la guardo en mi bolsillo, a ver si regresas cuando llueva por la tarde. Buenísimo. Gracias, Omar, por ese poema. Ayuda, Nos vemos, ayuda. compañeros. Nos vemos. Un Nos abrazo.